Este video es presentado por Que arda la llama negra, un grimorio moderno para el practicante siniestro. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Abismo. El primer episodio del año 2025. Un año que comienza con toda para Ecos del Abismo y que, como ya les había comentado el año pasado, vengo planeando muchas cosas interesantes para este nuevo ciclo. Pero bueno, empecemos por este video que tiene una temática que combina, como bien su título lo sugiere, una aproximación, una idea, una creencia que mezcla lo antiguo con lo moderno. Pero antes de empezar, les recuerdo por favor darle me gusta a este video, dejar sus comentarios y para quienes son nuevos, suscribirse a este canal y por supuesto activen por favor la campana de notificaciones para que sepan cuando haya sacado un material nuevo. Cuando hablamos de espíritus familiares, indudablemente lo primero que se nos viene a la mente puede ser la imagen de una típica bruja del bosque, acompañada de todo tipo de animales, en su mayoría nocturnos. Ratas, perros, gatos negros, lobos, sapos, serpientes, son apenas algunos de los clásicos ejemplos que podemos encontrar toda vez que hablamos de esa relación entre la bruja y los animales. Animales que no son únicamente las criaturas que usualmente son en la naturaleza, sino que se dice en las antiguas creencias albergaban dentro de ellos las presencias de todo tipo de diablillos o de demonios que eran precisamente estos espíritus familiares. Pero habría que entender que en la antigüedad la relación entre seres humanos y animales es bastante estrecha. Y si nos detenemos a observar en las diferentes culturas y civilizaciones en las que se tenían prácticas mágicas, místicas y demás, el uso de los animales, bien sea a través de sus restos, de sus pieles, de sus huesos, de sus partes, fue muy importante porque se ha sostenido esta creencia dentro de la magia de que toda vez que un chamán o un practicante utiliza sobre su cuerpo estas partes, puede adquirir las habilidades, destrezas y atributos de cada uno de esos animales. Ahora bien, habría que entender que en el proceso de modernización que dio origen a las grandes ciudades, todo este contacto con lo salvaje, con la naturaleza y demás empezó a ser relegado. Y allí se estableció un gran cerco que dividía lo civilizado y lo moderno de lo salvaje y de lo primitivo. Desde luego, la bruja, la clásica bruja medieval, fue vista como esa mujer o ese individuo que yacía en la naturaleza salvaje, todavía en una especie de estado primitivo, y ahí, en medio de ese bosque, en medio de esa espesura natural, era donde llevaba a cabo todas sus hechicerías y todas sus diabluras. Cuando hablamos de espíritus familiares, justamente nos referimos, como ya lo había indicado, a una creencia sostenida principalmente durante la Edad Media y todo lo que fue la época de la cacería de brujas y demás, en las que se creía que las brujas, las practicantes de brujería, hacían un pacto para recibir un animal que, como bien lo dije, albergaba dentro de sí un espíritu, un diablillo o un demonio que estaba allí para cumplir las diferentes tareas que la bruja le encomendara. Uno de los elementos que resultan fundamentales a la hora de explorar esta antigua creencia son los panfletos ingleses, los cuales son una serie de documentos que se distribuyeron en la época y que básicamente contenían supuestamente testimonios de brujas, resultados de juicios contra brujas y en general se encargaron de crear toda la creencia o de esparcir todas estas creencias alrededor de lo que eran los oficios de la bruja y por supuesto de los espíritus familiares. Encontramos algunas características interesantes. Una de ellas es, como lo dijimos, el tema de los animales. Pero al mismo tiempo también encontramos la creencia de que la bruja misma podía transformarse en estos animales o que podía tener una especie de doble que enviaba durante las noches o en el momento en el que así lo deseara a hacer sus maleficencias, porque es muy importante tener en cuenta que en este contexto
Básicamente la brujería era vista como algo maléfico. Todas aquellas que eran brujas, que estaban al servicio de Satanás, pues básicamente lo que querían era esparcir la peste, la enfermedad, molestar a sus vecinos, acabar con sus vidas, acabar con el ganado, secar las ubres de la vaca para que no dieran leche ni mantequilla, etcétera, etcétera. Parte de esas creencias que se pueden encontrar dentro de estos panfletos ingleses y los pensamientos de la época referían a la necesidad de realizar el infame pacto por el alma para poder recibir el familiar, quien iba a ser el encargado de cumplir con las diferentes tareas y designios, como lo dije, que tuviera la bruja para él. Se decía que si la bruja no completaba este paso, no hacía este pacto infernal, no recibía a su familiar, entonces no podía ser considerada como una bruja. Sin embargo, el espíritu familiar necesitaba ser alimentado para poder mantenerse al lado de la bruja y de esta manera podemos ver de alguna forma una especie de sostenimiento de su vínculo. Para esto se dice que habían dos fuentes. Una era entregar líquido vital, si saben a lo que me refiero, personal o de otras fuentes, y asimismo una de las antiguas creencias medievales y que viene de toda esta temporada de la cacería de brujas, era que supuestamente las brujas contaban con un pezón adicional por el medio del cual alimentaban a sus familiares en determinados momentos. Es decir, había una especie de maternidad infernal, si se quiere. En ese tiempo, entonces, cuando una persona era examinada y era acusada de brujería y se le encontraban verrugas u otro tipo de características dentro de su cuerpo que fueran poco usuales, llamémoslo así, como verrugas, lunares y demás, se acusaba de ser este el lugar por el que supuestamente la bruja alimentaba a su espíritu familiar. De hecho, cuando observamos varias de estas imágenes provenientes de los panfletos ingleses, vemos justamente mujeres amamantando a estos espíritus familiares en la forma de animales. Queriendo dar un paso hacia adelante, hacia la época moderna, podríamos decir que, desde luego, desde ya, podemos decir concretamente que ninguna persona que practica la brujería actualmente, especialmente las féminas, pues tienen un animal donde supuestamente esté un espíritu infernal y van y lo alimentan por medio de sus pezones y demás, para nada. Pero sí podemos decir que se sostiene esa idea de mantener el vínculo después de haber hecho un contacto con los demonios por medio de la entrega de velas, ofrendas, inciensos, el líquido vital. De hecho, hace días yo hablaba con alguien y le comentaba que yo no había encontrado todavía una referencia concreta en los grimorios antiguos que hablara de que los magos, para poder entrar en contacto con ciertas entidades, ungían con sangre sus sellos. Podríamos decir hasta cierto punto que esto es una práctica que se sostiene o es una especie de transformación más bien de esa creencia de que estos espíritus podían ser alimentados por medio del líquido vital, esencialmente por esa premisa muy característica incluso dentro del contexto vampírico de la sangre es vida y de esa manera la sangre tiene la posibilidad de entregar la vida. Uno podría pensar que estos espíritus familiares podían haber obedecido a diferentes espíritus infernales muy conocidos, Belial, Belcebú, Asmodeo, etcétera, etcétera. Sin embargo, algo muy característico de estos espíritus familiares era que tenían nombres particulares y distintivos que de alguna forma daban cuenta de su naturaleza paranormal o por fuera de lo común o blasfema. Eso lo podemos encontrar nuevamente dentro de los panfletos ingleses, donde vemos una serie de nombres que supuestamente tenían estos espíritus familiares quienes podían comunicarse con la bruja y les decían cuáles eran esos nombres que tenían. La dinámica con los espíritus familiares era una especie de toma y dame a través de los diferentes servicios que se iban cumpliendo. Es decir, aunque uno pudiera pensar que el espíritu familiar estaba a merced y tenía que servir al practicante o más bien a la bruja, en realidad no era así. Era necesario que ella cumpliera con sus cometidos de alimentar el vínculo por medio de darle de comer para que pudiera haber un cumplimiento de estas tareas. No he encontrado un registro que diga qué pasaría si se hiciera de otro modo, pero podríamos partir de la lógica que básicamente, pues uno, el espíritu familiar podría no estar fortalecido para cumplir con sus tareas, dos, simplemente se negaría porque la bruja estaría faltando a su pacto.
Ahora bien, algunas personas afirmaban que no existían tales cosas como espíritus familiares, es decir, no había esta especie de animales infernales que asistieran a las brujas. Decían que la creencia partía, a lo mejor, debido a que se comentaba que en el aquelarre, en los sábados de las brujas, que eran las reuniones que tenían lugar supuestamente en medio de los bosques, donde se encontraban los diferentes practicantes, pues ellos muchas veces se vestían con pieles de animales o con cabezas de animales, y de ahí venía esa especie de relación estrecha entre las brujas y los animales, y esta creencia de que podían o bien transformarse en animales o que de alguna manera contaban con animales infernales que les podían asistir. Estas antiguas creencias, vistas bajo la lente de ciencias como la antropología y la propia psicología, de alguna manera se han explicado como una especie de papel dual, si se quiere, que jugaban los espíritus familiares. Por un lado, representaban un elemento de tentación, un ser que había sido enviado de las entrañas, ¿no?, del infierno, supuestamente, para tentar a la bruja, pero al mismo tiempo ese familiar representaba todos los deseos reprimidos, todos los sentimientos reprimidos de la bruja de alguna forma, y se condensaban simbólicamente allí. Esta idea de que el familiar en sí lo que es un símbolo va a ser muy importante para cuando hablemos la aproximación moderna de este asunto, así que les pido que la tengan muy presente ahí para que podamos ver esa transición de la antigüedad a la modernidad en relación al concepto de los espíritus familiares. Ahora bien, pasando de esas creencias muy propias de esa época del witch panic o pánico de las brujas, que fue altamente alimentado por el clero por medio de sus famosos juicios de brujería, donde de repente todas las personas empezaron a ser practicantes de brujería, o muchas en un pueblo. Y básicamente hubo eso, una alimentación de la fantasía, del folclore, de la creencia religiosa. Podríamos decir que existen otros tipos de espíritus familiares, si lo vemos desde esa idea de que es un espíritu que sirve para dar una serie de beneficios a el practicante que ha entrado en contacto con él o con ella. Entonces podríamos encontrar, en primer lugar, como lo hablamos, supuestamente todo tipo de animales como cuervos, sapos, serpientes, perros, gatos negros, etcétera, etcétera. Pero también se habla de espíritus no físicos como sombras, como entidades, seres elementales o aquellos espíritus que son convocados y son de una naturaleza menor por parte de la bruja y que pueden servirle a sus propósitos. E incluso encontramos esta idea de que el practicante fabrica un muñeco, una efigie, que le dota de vida y que le puede supuestamente encargar ciertas tareas o ciertos servicios. Ahí encontramos la famosa idea del homúnculo, el golem de la tradición hebrea o el monicongo, que de hecho es muy popular aquí en Colombia y que básicamente se trata de un muñeco que, según es fabricado de acuerdo a la tradición del Grimorio de San Cipriano, haciendo el infame rito del gato negro para sacar uno de sus huesos, y con esos huesos se rellena un muñeco hecho de piedra o de otro material que supuestamente estaría de alguna forma representando nuevamente esa idea de haber hecho un pacto con el diablo para obtener riqueza, salud, poder, atractivo, apertura de caminos, a cambio, por supuesto, de la alma. Me pareció muy interesante porque si bien como colombiano yo crecí escuchando sobre la idea del monicongo, no existen muchos documentos que de alguna forma nos hablen de ellos, sino más bien es una creencia dentro del folclore popular y, como lo dije, mezcla mucho lo que parece ser esta idea del espíritu familiar en relación con los grimorios propiamente que se datan de la época del Renacimiento. Ahora bien, si lo vemos desde cierta perspectiva más chamánica, si lo queremos poner así, el espíritu familiar viene a ser lo mismo que cuando se habla de un animal totémico, que dentro de estos contextos de chamanismo y demás, pues básicamente se refiere a una especie de guía espiritual que toma la forma de ese animal y que tiene pues la función de poderle guiar y ayudar a explorar a el practicante o al individuo que esté dentro de estos viajes, que muchas veces podrían involucrar la ingesta de plantas de poder, pues tiene esa función, ese tótem o ese animal totémico de guiarle y de mostrarle. Es decir, es una forma de entender que no necesariamente el asunto de este espíritu que tiene esta apariencia animalesca tendría que referir necesariamente a la idea del pacto con el diablo o de la brujería y demás.
O sea que entre sus funciones y propósitos podríamos encontrar en este espíritu guía la posibilidad de obtener una mayor conexión con el mundo espiritual. Ojo, no estoy diciendo con esto que no se pueda trabajar ese aspecto desde la brujería, sino que tratando de abrir el espectro lo más que se pueda para poder abordar el asunto desde las diferentes posibilidades que se han planteado al respecto. En general, el propósito y función de un espíritu familiar es asistir al mago o a la bruja más bien en sus diversos propósitos, ayudarle al cumplimiento de sus deseos, de todo aquello que busca manifestar o ser enviado aparentemente en una forma etérica para molestar o para atacar a individuos en el caso de la magia funesta. De hecho, muchas veces se dice que esto tiene mucho que ver con esa idea de que las brujas pueden desplazarse o convertirse en animales, que tiene que ver con todo este asunto de lo náhuatl allá en México y demás. Y esa creencia que está muy esparcida por todas partes de que las brujas se pueden convertir en animales, algunas veces el fenómeno ha sido explicado como que la bruja logra desdoblarse, proyectarse astralmente de un modo sumamente poderoso y logra entrar o poseer algún animal que se encuentra cerca de la morada de esa persona y a través de ese animal actuar. Porque son muchos los relatos que hay de perros, de gatos y de todo tipo de animales que supuestamente entraron en casas, atacaron personas, etcétera, etcétera. Vuelvo y repito, esa es únicamente una hipótesis, porque mucho de lo que se habla alrededor de esto, como lo dije, combina folclore, fantasía, creencias religiosas, creencias populares, y al final no hay una manera 100% fiable y comprobable de demostrar quién tiene la razón. Parece ser que la verdad estuviera esparcida a través de cada uno de estos pensamientos y fuera nuestra tarea tratar de ir encontrando qué sí funciona y qué no funciona de estos relatos. Podríamos decir que eso es en términos de las creencias populares, del folclore, de las tradiciones antiguas y demás. Pero antes de abordar el aspecto moderno, para finalizar con este video, les recuerdo por favor darle me gusta, dejar sus comentarios, compartirlo, suscribirse, activar las notificaciones. Si se sienten generosos, pueden hacer parte de la comunidad de miembros de este canal para apoyarlo económicamente, hacer uso del Supergracias también, o pueden ir a mi comunidad en Patreon, donde si les gusta lo que hago aquí en Ecos del Abismo, van a poder encontrar escritos, podcasts del Abismo, que son más bien programas pregrabados, con clases pregrabadas, sobre diferentes temáticas, vampirismo, necromancia, el trabajo con los elementales y todo tipo de elementos y tópicos relativos a la magia y el ocultismo. Así que por ahí los estaré esperando si quieren participar. La idea de los espíritus familiares es una que todavía persiste dentro de algunas prácticas y corrientes relativas a la brujería tradicional. Algunos lo que hacen es tomar este antiguo mito y creencia precisamente y tratar de encontrarle otras posibles explicaciones o incluso plantear métodos en los que es posible encontrar estos espíritus familiares por medio de la realización de ciertos trabajos rituales o meditaciones propiamente para poder encontrar esos seres que podrían cumplir justamente con estas funciones. Dentro de este paquete de creencias o aproximaciones hay uno muy particular relativo a la magia del caos, que podríamos decir es como la última expresión de la magia en términos de la temporalidad, o sea, es como ese punto en el que vamos del desarrollo de la magia en relación al contexto histórico, que básicamente hablan de la idea de servidores mágicos. Podríamos decir que servidores mágicos básicamente es una entidad o entidades que son creadas por el propio mago o practicante para que cumpla con diferentes funciones o propósitos. Se les da un nombre, una apariencia, se les indica un propósito e incluso un lugar en el que se albergan físicamente se crea para ello. Un jarrón, una caja o cualquier otro lugar que pudiera estar vinculado con eso que está representando ese servidor mágico y por supuesto también se plantea el tema de la alimentación por medio de la energía personal o la energía exterior. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque yo no soy una persona docta o una persona sapiente en el tema de la magia del caos, principalmente porque no es mi aproximación, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero si les interesa saber sobre el tema, pueden ir a una página que se llama Habitantes del Caos, antiguamente llamada Zona de Caos, la pueden googlear y pueden colocar servidores mágicos, ahí van a encontrar dos artículos
en el que se habla del tema de servidores mágicos. De hecho, Habitantes del Caos, que es una página ya con muchísimo tiempo, creo que hace parte de la historia patria, entre comillas, de la comunidad mágica en América Latina, porque definitivamente ellos en su momento en ese blog se encargaron de compartir mucha información. Entiendo que al momento no están activos, pero igual pueden encontrar diferentes artículos, entre ellos este de los servidores mágicos, si les interesa. Pero básicamente lo que podríamos decir que hicieron los magos del caos fue reflexionar o resignificar este asunto del espíritu familiar o la idea de que el practicante puede contar con ciertos seres que le van a ayudar a cumplir con su voluntad. Es una forma de magia, palabras más, palabras menos. En lugar de ir y prender una vela y hacer una petición, una oración a una entidad, etcétera, etcétera, pues básicamente es, con mi energía puedo crear una forma de pensamiento, puedo exteriorizarla, ella se va a comportar como una especie de conciencia independiente de mí, pero si yo logro generar una dinámica adecuada, va a ir y va a cumplir con mis designios. Si ustedes observan los diferentes materiales que hay de espíritus familiares, es decir, si ustedes van a Google en este momento y colocan Which Familiar Spirits Books, van a poder encontrar en los diferentes títulos que casi siempre se sigue esa misma línea. Es decir, aunque pareciera lógico, igual me parece que hay que hacer la aclaración, esa antigua creencia de la brujería de la Edad Media es eso, es una creencia antigua, pero no apela a cómo necesariamente suceden las cosas dentro de la verdadera praxis moderna. Por supuesto, el practicante trafica con todo tipo de espíritus, utilizando una expresión de Kenneth Grant, para poder cumplir con sus cometidos o para lograr lo que desea. Sin embargo, esto no quiere decir que suceda a nivel físico, aunque por supuesto podrán haber practicantes que aleguen y que digan que tienen sus mascotas y que ellos sienten que esas mascotas fueron enviados o que se sueñan con esas mascotas. Es decir, es posible, yo no estoy diciendo que no. No es mi caso porque yo realmente no soy de mascotas, pero puede haber gente que diga esto. Sin embargo, en su mayoría definitivamente el proceso tenemos que observarlo desde ahí. Cabe otro punto importante cuando se habla de este tema de que la bruja en sí misma puede convertirse en animales, es decir, que esta especie de espíritu familiar puede prestarle, puede ser su cuerpo o puede al relacionarse y vincularse con él obtener sus características y que tiene que ver con esa idea del teriomorfismo o la idea de poderse convertir en un animal, que lo vemos en la licantropía, que lo vemos en todo este asunto del cambio supuestamente que un ser humano puede tener de su forma, que por supuesto sabemos una vez más, es una antigua creencia y no sucede de manera literal, sino de forma astral, etérica, por medio de trabajar con diferentes elementos, como pieles, como huesos, como restos, o como se dice en las antiguas leyendas justamente, teniendo contacto con cosas como agua, como flores, que hayan tenido contacto con esos animales que nos interesan. Y luego lo que hace el practicante es conectar su conciencia a partir de esos restos o a partir de esos elementos con ese animal y de alguna forma tratar de adquirir esas características. Y también puede hacer uso de plantas, de ungüentos y demás, tipo el ungüento de las brujas, para alcanzar estas experiencias mágicas, místicas, en las que cambia de forma u observa que cambia de forma. ¿Sí? Entonces también es algo que valía la pena mencionar porque también cuando hablamos de espíritus familiares, pues esta es una de las ideas que se sostiene, que la bruja puede cambiar de forma o que el practicante puede cambiar de forma. Y por supuesto, yo sé que existen muchas leyendas que hablan de esto y muchos videos de náhuatls o de gente que cambia de forma o de mujeres lechuza. Pero vuelvo y repito, no puedo yo venir a decirles a ustedes aquí que eso es posible porque a mí no me consta, a mí no me ha tocado y no conozco a nadie que lo pueda hacer. Creo que cuando hablamos del cambio literal de la apariencia física hacia un animal, estamos incluso hablando de que las brujas prácticamente tendrían el secreto mejor guardado de la ciencia, porque eso implicaría un cambio a nivel de su anatomía para luego volver a asumir una forma humana. Esto definitivamente raya más con lo fantasioso que otra cosa. Eso no quiere decir que la bruja no pueda alimentar su doble o su cuerpo etéreo o su cuerpo astral y dotarlo con estos elementos justamente a partir de diferentes prácticas para ir asumiendo esas formas bestiales o esas formas animalescas. Aunque dije que la idea de los servidores mágicos, podríamos decir, es como una de las transformaciones modernas en las que podemos encontrar todavía rezagos de esa creencia de los espíritus familiares,
a mi modo de ver, es un tema que podemos estudiar, que podemos observar, que podemos conocer por un asunto histórico, cultural y demás. Pero definitivamente, hoy por hoy, los practicantes de magia, de brujería, de magia negra y demás, no trabajan con este concepto, no trabajan con esta idea de obtener un diablillo, un demonio externo que pueda cumplir con sus funciones. En su lugar, lo que se hace en su mayoría es trabajar a partir de nombres que existen en diferentes panteones, establecer altares, vínculos y comuniones, como tal cual sucedía con los espíritus familiares. Por eso les decía que esta idea de alimentar con su sangre, esta idea de generar ese vínculo, mantener ese vínculo, era algo que todavía estaba vigente al día de hoy. Es eso lo que en suma se hace. Se trabaja con Lucifer, con Belcebú, con Lilith, dependiendo de los diferentes propósitos que se estén persiguiendo. Pero también habría que entender que la magia ya no es necesariamente la magia negra aproximada desde esta idea de voy a hacer magia negra para hacerle daño a alguien más, sino que también se busca que esos espíritus guíen al practicante hacia esos reinos etéreos, espirituales en los que se encuentran, porque está buscando una especie de sabiduría, de poder, de conocimiento que solamente se halla allí. De todas formas, muy a pesar de que haya gente que tenga una aproximación completamente espiritual, es innegable que hay personas que hacen todo tipo de trabajos, montan ceremonias, obras mágicas y demás, y se las encomiendan, encargan a espíritus como Belcebú, Lucifer, Asmodeo, Lilith, etcétera, etcétera. Creo que un gran ejemplo de eso es la demonolatría, que es muy popular en los Estados Unidos, que básicamente se refiere a utilizar diferentes procedimientos de brujería, por ejemplo, en el caso de un objetivo que quiera afectar la materia, y encomendárselo, encargárselo a un espíritu infernal como estos. Y muy bien, espero que este video les haya gustado, que como siempre les haya dejado más preguntas que respuestas. La verdad es que fue para mí todo un reto plantear este video porque al principio yo decía, bueno, vamos a hablar de espíritus familiares, pero luego encontraba que todo se refería a antiguas creencias, a una cantidad de fantasía, de mitos, de leyendas que por supuesto son ricos de leer, son ricos de conocer, ¿no? O sea, son exquisitos porque creo que la fantasía igual es algo que nos alimenta el alma como seres humanos, pero que definitivamente yo no puedo venir a plantear aquí en aspectos prácticos. Ojo, porque eso no quiere decir que esté desestimando las aproximaciones que autores que hayan escrito libros sobre estos tengan, que básicamente yo diría que es como, sí, sostener esta idea del espíritu familiar, pero aplicando procedimientos como los que se describen en la idea de la creación de servidores mágicos. Y bueno, al final del día no se trata de quién tiene la razón, sino de qué funciona. Si hay alguien que se siente cómodo trabajando de esta manera, si hay alguien que se siente cómodo con la idea de que tiene un espíritu familiar, que tiene la forma de un perro y que además de eso le consiguió una estatua pequeña de un perro que le dedicó y que le alimentó y que generó un vínculo de cierta manera para obtener determinado objetivo, pues eso es lo que al final del día importa. Yo aquí lo que trato de hacer es exponerles lo que hay respecto a las cosas que se hayan tratado dentro del video, por supuesto, y también darles mis opiniones y comentarios si es que pudieran ser de su ayuda y agrado. Les recuerdo que pueden seguirme a través de mis redes sociales, Facebook e Instagram, para que vean las publicaciones que hay ahí, el contenido que se comparte, para también el tema de las lecturas de tarot, asesorías personalizadas y otras cuestiones más que ofrezco. Y recuerden también que los espero en mi Patreon para todas esas personas que quieren apoyar mi trabajo y profundizar más en lo que hago aquí en Ecos del Abismo. Les envío un fuerte y cálido abrazo a todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima ocasión. Y como siempre, ¡que arda la llama negra!